Yo me llamo Laura Vázquez, soy la terapeuta ocupacional de la unidad de día del hospital, de la UMI. Y creo que tenemos que continuar, ¿no?, fomentando la conciencia de salud mental. Hay muchas personas que sufren este trastorno y están estigmatizadas por todo lo que les rodea, ¿no?, la palabra salud mental. Ya aparte de lo que sufren con el trastorno, también sufren un poco pues, de marginación, de etiquetación de la palabra salud mental y quieras que no les dificulta lo que es la incorporación a la sociedad o a la vida normal. Aquí es verdad que trabajamos mucho el tema de los estigmas o de los mitos, porque toda persona que tenga un trastorno de salud mental tiene miedo que en el diagnóstico, es decir, te diagnostican un trastorno y no sabes lo que acarrea después, ¿no? Cómo va a ser mi vida diaria, si voy a poder ir a trabajar, si voy a poder tener familia, si tengo que tener medicación toda la vida, si puedo tener un trabajo digno. Desde el desconocimiento que trae lo que es la palabra salud mental, la sociedad inventa, ¿no?, o tiene unos mitos que no son la realidad. Son mitos que no tienen estudios científicos. Entonces al final pues, la sociedad lo crea y es lo que llamamos el estigma que rodea la salud mental. Salud mental y trabajo. Uno de los mitos es que las personas con trastornos o enfermedad mental no pueden trabajar. Entonces, no es barrera lo que es el trastorno, sino los pocos apoyos que tienen estas personas para incorporarse a un trabajo. Es verdad que a nivel ocupacional el trabajo es un medio terapéutico, es decir, si nosotros no le brindamos ese medio o esos apoyos, al final es verdad que fracasa esa persona y pues ya el círculo que le rodea es pues, frustración, poca autoestima. Eso yo creo que es uno de los estigmas, de los mitos, que creo que a nivel adulto sobre todo, le repercute más a ellos. Es decir, yo voy a poder llegar a trabajar el día de mañana, voy a poder tener una familia y que no dependa de nadie. Y eso creo que al final es parte nuestra, no es parte de ellos, porque ellos bastante tienen con tener este trastorno, es parte de la sociedad. Uno de los mitos es, a mí no me va a pasar, o yo tengo ya una edad y a mí no me ha pasado ni me va a pasar. Se estigma que del 1 de cada 4 personas vamos a tener un trastorno de salud mental. Entonces, quieras que no, ni entiende de edad, ni entiende de sexo, ni entiende de clase social, es decir, que no estamos ninguno exentos de que tengamos algún trastorno. Ir al psicólogo es de loco, ¿no? O ir al psicólogo, no sé, tiene una etiqueta que te lleva a salud mental o trastorno de salud mental. Ellas muchas veces cuando se incorporan al colegio, o ella o ellos, tienen miedo de decir he estado en una unidad de salud mental infantil. Nosotros aquí muchas veces lo trabajamos, igual que la persona que va al trauma, que va al cardiólogo, el tú ir a un psicólogo o a un psiquiatra no deriva a un trastorno, que puede ser que lo tengas y que necesites ayuda, pero muchas veces en nuestra etapa de nuestra vida necesitamos ayuda, necesitamos unas herramientas para afrontar situaciones que a lo mejor no esperábamos o que ahora mismo no tenemos fuerza suficiente como para afrontarlo. Entonces yo creo que hay que normalizar el ir a un psiquiatra o ir a un psicólogo o un ingreso en salud mental. La palabra salud mental y sobre todo cuando acompaña infantil, asusta mucho a los pacientes, asusta mucho a las familias, porque otro mito es los niños menores o a la infancia no le repercute la salud mental. La mayoría de trastornos se diagnostican o se manifiestan antes de los 18. Entonces, imagínate una madre que tenga miedo a la palabra salud mental a decir mi hijo o mi hija está ingresada en una unidad de salud mental. Lo que acarrea, ¿no? Muchas veces hay que normalizar, esas personas deben de ir a un psicólogo, a un psiquiatra, a contar el problema que tienen en casa, a contar cómo se sienten su hija o incluso las niñas o los niños, y eso al final es que es una etiqueta que acompaña a la palabra salud mental infantil, asusta, sí, pero es que hay que normalizar. Y luego también, otra también que creo que también es importante, sobre todo porque a mí me toca la fibra, porque trabajo mucho con ellas o con ellos, el TCA, el trastorno de conducta alimentaria. Aquí hay muchas niñas que dicen, es que solo es comer, si es muy fácil curarte, come, ¿no? O es muy fácil, solo tienes que poner de tu parte. Ellas eso lo culpabilizan, es decir, si las demás lo ven tan fácil como yo no lo veo fácil. Es una sintomatología propia del TCA. Entonces ellas lo cuentan, o voy a casa de mi abuela y mi abuela no entiende el por qué no como, él no entiende el por qué yo me veo mal, él no entiende la distorsión que yo tengo. Entonces yo creo que muchas veces cuando hablamos de sintomatología, si realmente no sabemos la enfermedad ni los trastornos, creo que deberíamos de callar y comprender a esa persona. Si nosotros lo que hacemos es reducir esa sintomatología, lo que hacemos es que esa persona no nos cuente cómo se siente. Desmontar los mitos que rodean a la palabra salud mental nos ayuda a eliminar el estigma que les rodea, fomentando una cultura que empatice y sociabilice con las personas con trastornos de salud mental.